daros la bienvenida al webinar que organizamos desde la Facultad de Economía y Empresa y desde la Facultad de Turismo. Es un webinar, como veréis, bueno, abierto a todo el mundo, pero también un poco encajado con la asignatura que ofertamos en nuestras facultades, una optativa de responsabilidad social y ética empresarial. Entonces, un poco la idea general es hablar de economía y cine, irnos centrando un poco en general economía y cine, empresa y cine, y terminar también un poco más de detalle hablando de las dos películas que os habíamos propuesto en un primer lugar, y a temas ya más ligados a la responsabilidad empresarial y el papel que que ha tenido el cine. En cualquier caso, bueno, yo soy Alex Calveras, soy profesor aquí en la Facultad de Economía y Empresa y bueno, el Departamento de Empresa. Mi copresentador es Pepe Carretero, que también es profesor en la facultad, y vamos a intervenir un poco los dos, pero bueno, la estrella invitada, el principal ponente es a Santi Sánchez Pagés, a quien obviamente creemos que es un muy buen invitado para poder hablar de lo que queremos hablar. Santi es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor actualmente en el King's College de Londres, después de haber pasado por varias universidades, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Barcelona. Sus temas como economista de investigación son la teoría aplicada, political economy, economía experimental, economía de género. Además de todo esto, que es obviamente muy relevante también para el webinar de hoy, nos interesa su interés de hace ya tiempo en lo que es este binomio y esta intersección entre economía y cine. De hecho, nos demuestra su interés por el hecho de que ha publicado dos libros relativamente de forma reciente, uno en castellano que se llama Capital y Trabajo, 50 películas esenciales sobre la economía, publicado el año 2019, y uno más reciente que acaba de salir hace poco, que este es en inglés, The Representation of Economics in Cinema, Scarcity, Greed and Utopia, de Palgrave Macmillan. Esto junto con el hecho también que tiene un podcast que va haciendo comentarios de forma habitual sobre el tema que nos ocupa hoy el tema general que nos ocupa hoy de economía y cine. Con lo cual creo que es el invitado ideal para hacer lo que queremos hacer hoy. Entonces, un poco lo que vamos a hacer, bueno, yo voy a empezar, te voy a hacer una primera pregunta y veremos un poco también cómo se va desarrollando el webinar, ¿no? Déjame empezar por esto, ¿no? ¿Por qué economía y cine? ¿No? Me imagino que te gusta la economía, por eso te dedicas a ello. Me imagino que te gusta también el cine, como nos gusta a muchos. Este binomio, esta mezcla, ¿qué aprendemos, qué sacas, qué se puede sacar de ello? Si te parece empezar por aquí o por donde tú quieras, ¿eh? Sí, no, es una buena pregunta, pero en primer lugar pues quería daros las gracias a ti, Alex, y a Pepe por la invitación, y sobre todo también a las personas que nos están viendo, tanto online como presencialmente. Muchas gracias por estar ahí, por esta hora de una tarde de noviembre que estáis compartiendo, pues os lo agradezco mucho. Pues sí, la idea de la economía y el cine pues surge de esas dos pasiones, ¿no? O de esos dos intereses. Pero luego de darse cuenta de que la economía y el cine pues tienen una relación muy, muy estrecha. Y, por ejemplo, descubrir cuando empiezas a rascar un poco en el tema que mucha gente se ha dedicado, muchos docentes en economía han querido utilizar el cine para la docencia, para enseñar, para demostrar que los principios económicos se encuentran en el cine, casi en cualquier película. Quizá en una parte porque
quizá con los que estudiáis, los que estáis aquí, que estudiáis ADE, quizás tengáis una vocación mayor, pero quizá no, o los que estudiáis economía, pues seguramente no era lo que pensabais desde pequeñitos que ibais a hacer. Y la idea es, bueno, pues digamos por esa falta de vocacionalidad, si queréis, de la economía, pues la idea es, bueno, utilizar el cine para acercar la disciplina a la experiencia de nuestra vida diaria, que en realidad mucho de lo que enseñamos o lo que intentamos enseñar en clase son una forma de pensar, la forma de pensar de los economistas que podemos aplicar a un montón de situaciones, incluidas las del cine. Por ejemplo, pues no sé, si habéis visto La La Land, la película esta de musical con Ryan Gosling, pues los dos personajes están todo el rato debatiéndose entre si encontrar un trabajo que sea su trabajo soñado, pues ser músico o ser escritora, o seguir con el trabajo que tienen, que creo que uno es camarero y el otro es pianista en un bar normal, ¿no? Y bueno, pues su relación se ve afectada por esto, pero en el fondo están haciendo una decisión, están pensando, debatiendo una decisión económica, ¿no? Bueno, intento seguir con mi vida segura, mal pagada quizá, mi trabajo que no es el trabajo soñado, o me arriesgo y busco un trabajo mejor. Bueno, eso es una decisión económica y la verdad es que, bueno, como el cine trata sobre personas y las personas estamos todo el rato afectados por estas restricciones a la hora de buscar lo que nos gusta y lo que nos interesa, pues es que eso es la economía, exactamente. Así que la economía está en todas las películas. Luego, también es interesante, yo creo que es el otro punto de esta relación en este binomio entre cine y economía, y es ver cómo el cine ha representado a la economía. ¿Cómo ha representado el cine a la economía? Pues si lo pensáis, casi todas las películas que podéis decir de una temática económica evidente, otra cosa es que podamos buscar economía pues desde Charlie y la fábrica de chocolate hasta La princesa prometida, otra cosa es cómo la ha representado, y la ha representado pues siempre hablando o bien del mundo de las finanzas o bien hablando del mundo de la empresa, que es el tema que vamos a hablar hoy más en concreto. Y el cine pues nos demuestra cómo la gente, digamos, normal, pues los creadores audiovisuales entienden la economía, que es pues como la mayor parte de las personas entienden la economía, que si tú lo preguntas en la calle a 100 personas de qué va la economía en una sola palabra, pues te van a decir que la economía trata sobre el dinero, ¿no? Y bueno, pues esta es la respuesta. Otra cosa es que durante 4 años os intentamos meter en la cabeza, o 3 años, o los años que veáis, que la economía no va sobre el dinero. De hecho, la economía va sobre las personas. Eso es otro tema del que no hace falta meternos demasiado, ¿no? Pero sí que es muy interesante porque la visión que el cine da de la economía va a determinar también nuestra tarea como personas en el mundo de la empresa o docentes, economistas, porque todo lo que propongamos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos sobre economía va a estar mucho más filtrado a través de esa percepción, esa construcción cultural de lo que es la economía, que se construye en parte con el cine, con las series y demás, que con lo que hagamos en clase. Por ejemplo, hoy una de las películas de las que vamos a hablar hoy, que es Aguas Oscuras, que trata sobre responsabilidad de la empresa en temas medioambientales, pues yo estoy seguro que en los 20 años, que yo he estado, casi 20 años, que he estado enseñando microeconomía y el tema de las externalidades negativas en clase, seguro que he tenido muchísima menos influencia, seguro que he llegado a muchísimas menos personas que la película Aguas Oscuras, hablando sobre este tema y demostrando, bueno, pues que las empresas cuando hacen sus actividades también generan estos otros subproductos, estas externalidades negativas que causan daño a otras personas. Seguro que esa película ha tenido mucho más tickets, ha vendido muchas más entradas y ha sido vista mucho más que mis clases, ¿no? Y entonces pues hay que entender también que la influencia de la economía tiene sobre la sociedad está filtrada por el cine, y es interesante, es interesante saber cómo pues el cine ha reflejado la economía. A veces una respuesta que tenemos que reconocer los economistas un poco displicente hacia esto es decir, vale, los directores no se enteran, siempre se ven a los economistas o a las finanzas o a la empresa desde un punto de vista negativo, y de hecho incluso hay artículos que tratan de entender por qué eso es así. Pero también podemos encontrar aspectos bastante interesantes en el cine, en la literatura,
ideas económicas que están ahí, que a lo mejor los economistas no sabemos, no conocemos, y que nos pueden inspirar. Y no sé, por ejemplo, por eso utilizamos Robinson Crusoe, es un libro de Daniel Defoe que utilizamos para hablar de economías, ¿no? Es una metáfora que utilizamos porque se entiende mejor, ¿no? Y otras muchas cuestiones de las que nos damos más o menos cuenta. Los economistas utilizamos la cultura en general y el cine en particular. Por ejemplo, yo en mis clases de teoría de juegos intento utilizar videoclips de películas para ilustrar distintos conceptos. Otra cuestión que podemos hablar al final, que me interesaría mucho que los estudiantes que nos están viendo me contestaseis, es hasta qué punto el cine es interesante en vuestras vidas o cuánta atención le prestáis, si es un tipo de producto cultural que consumís, o es algo que ya es de gente más mayor como Aleix, Pepe y yo. Y si a lo mejor cuando intentamos utilizar el cine en nuestra docencia, pues os da igual porque ni siquiera veis las películas de las que vamos a hablar o de las que hablamos o no son relevantes para vosotros. Es una pregunta que la dejo para más tarde, pero simplemente por recapitular, pues que es una relación binaria. El cine está, en el cine vemos la economía reflejada y las narrativas sobre la economía que se construyen en la sociedad, y al mismo tiempo pues en el cine encontramos muchos conceptos económicos escondidos en casi todas las películas. No sé si se responde tu pregunta, Alex. Yo creo que sí. Estás silenciado. Tienes razón, ya está. Sí, perfectamente. Está claro. No sé, ahora no sé si habías pensado a partir de aquí hacer no sé, me has dicho que tenías, como Pepe, no sé si quieres decir algo, o pasamos a a esta panorámica que me parece que habías preparado de la empresa en el cine. Sí, bueno, yo lo que había pensado ahora era, pues, como me imagino que las personas que nos estáis escuchando, la mayor parte sois estudiantes de empresa o tenéis interés en el mundo de la empresa, o ya sea del lado docente o del lado de como estudiantes, pues daros una breve panorámica, pues muy a grandes rasgos de cómo el cine ha tratado el tema de la empresa. Porque, como os decía, las dos grandes temáticas que el cine ha abordado para hablar de la economía son, por un lado, las finanzas, no sé, Wall Street, La Gran Apuesta, El Lobo de Wall Street y demás, todos los títulos que tienen Wall Street como parte de ello. O, por otro lado, el mundo de la empresa, por supuesto, también ha sido muy importante. Y yo creo que de hecho viene motivado por como veis en el título del webinar, Malas compañías. La idea era jugar con la idea de que en el cine la empresa siempre ha tenido, no siempre, pero mayoritariamente, ha tenido una visión negativa. Es decir, la visión de que, bueno, pues, se dedican a maximizar el beneficio sin mirar demasiado cuáles son los resultados y los efectos de esta maximización del beneficio y de buscar el beneficio a toda costa. Entonces es interesante porque hay gente que se ha preguntado por qué es, y hay todo tipo de respuestas, pues desde que los creadores culturales pues los directores y guionistas están escolados a la izquierda y por lo tanto entonces pues tienden a tener ese mensaje, o que ven, otros piensan que la idea es que ven en los productores a alguien que está coartando su libertad, y que por lo tanto pues al hablar de la empresa están hablando pues de ese mercantilismo que hacen que ellos ven en sus propias restricciones creativas, los estudios, las productoras que les dicen lo que tienen que hacer, y entonces por lo tanto cuando tienen que reflejar a las empresas pues lo hacen desde ese punto de ahogar al individuo y la creatividad personal. Aunque luego, si veis un tema, el cine que habla sobre emprendedores e innovadores, la visión es opuesta. No vamos a hablar de esto, pero si veis películas en las que hay alguien que ha creado algo, ha inventado algo, siempre son visiones muy positivas.
mayormente la gran mayoría de las ocasiones. Hay algún punto, si habéis visto el biopic, la peli sobre Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle de hace unos años, hay un poco de dobleces en el retrato, ¿no? Bueno, se le ve como es bastante capullo, pero también es genial. Bueno, esto es otro tema también del cine de emprendedores, que como si el precio que tienen que pagar por su genialidad es pues, ser bastante miserables con el resto de los seres humanos, o tienen que pagar el precio pues, de ser ignorados por la sociedad o de perder a sus familias o demás. Pero luego si hablamos ya de las empresas como tales, pues sí que la visión ha sido bastante negativa. Hay una excepción, que es en los años 50, cuando, sobre todo en Estados Unidos, hubo todo un género de películas, un subgénero, podríamos llamar, un subgénero de películas que hablaban sobre el mundo de la empresa de un punto bastante positivo, porque la visión social que se tenía de la empresa en Estados Unidos y bueno, en Occidente en general en esa época era muy positiva, se estaba saliendo bueno, era un ciclo económico muy bueno, se acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, ese ímpetu de estímulo económico estaba siendo llevado adelante por empresas cada vez más grandes, corporaciones muy grandes. Luego también estaba el tema de la Guerra Fría, entonces pues había un efecto cohesionador en las empresas, tratar a las empresas como algo positivo y bueno, pues creaba una cohesión social con respecto al modo de producción capitalista frente al soviético. Y tenemos varios ejemplos de películas que seguro que no habéis oído hablar y tampoco vamos a entrar en ellas porque son de hace 70 años ya, que tienen una imagen muy positiva, ¿no?, de la empresa. Ahora, si os podéis imaginar que con los años 60 y todas las revoluciones de todos los tipos, eso empieza a cambiar. Y ya lo veis con un clásico, por ejemplo, yo creo que es una película que podéis ver todos y da igual la edad que tengáis, os va a gustar, a no ser que seáis alérgicos al blanco y negro, que es El apartamento de Billy Wilder, donde ya vemos ahí que la empresa ya no es un sitio fantástico y donde hay gente, los líderes de la empresa que buscan el bien común. Allá vemos una oficina donde solamente se asciende si eres amigo del jefe, si le dejas tu piso para que vaya con su amante, le proporcionas alcohol y demás de todo ese tipo de cosas, y ya veis ahí donde hay un descreimiento que ya nos podemos pensar también del ambiente social que había en esa época. Pero a partir de los 70, y ya para ligar con las películas de las que vamos a hablar hoy, o una de ellas, a partir de los años 70 es cuando empiezan a verse los efectos que todavía notamos, por supuesto, del desarrollo económico en términos de polución, contaminación, deterioro del medio ambiente. Cuando en esa época, cuando se empieza a hablar de los límites del crecimiento, el Club de Roma empieza a decir que el colapso planetario está muy cercano, el pico del petróleo, todo ese tipo de cosas que, bueno, ya sabemos que tenían parte de razón. De hecho, ya a finales de los 70 ya empiezan a surgir los primeros informes científicos hablando del cambio climático, del efecto invernadero, ¿no? Y entonces es en esa época cuando ya definitivamente las empresas empiezan a ver desde un punto de vista negativo. Porque ya no solamente sea que, como se veía en los 60, que en realidad toda esta fachada de meritocracia y de se asciende por tus méritos, en realidad era todo una farsa y una charada y pues era todo nepotismo y ser amigo del jefe y hacerle la pelota. Aquí ahora ya es algo más, ¿no? Ahora ya la empresa es el villano porque está destruyendo el mundo con su exceso de beneficio, de búsqueda del beneficio y de no mirar por los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a compartir con vosotros solamente un par de transparencias, pero con las portadas de las películas. Aquí tenéis, por ejemplo, las películas pues, que han reflejado el tema de la responsabilidad social de las empresas en cuestiones de medio ambiente. Yo creo que quizá hay alguna más por ahí, pero yo creo que estas son las principales. Y aquí tenéis dos, que son el síndrome de China, esta que tenéis aquí, arriba a la izquierda, y Silkwood, esta es del 78 y esta es del 83, que reflejan un poco esta idea que os comentaba de la empresa como un villano, empresa contaminadora, porque las dos de hecho están ambientadas alrededor del tema de una central nuclear y la seguridad, ¿no? De hecho, las dos películas utilizan
los patrones del cine de conspiraciones de los 70. Si habéis visto películas como Todos los hombres del presidente, Los 3 días del cóndor, La conversación, esta idea de la paranoia frente al poder, en este caso pues se traslada a una cierta paranoia con respecto a las empresas y las corporaciones. En el caso, en el caso de Silkwood está basado en un caso real de una trabajadora de una empresa, de una central nuclear, que denuncia la falta de seguridad en la central y que al final resulta que muere en extrañas circunstancias, ¿no? La película te lo deja caer como que seguramente estaba siendo perseguida, lo veis de hecho ahí en el mapa, esa sensación, en el mapa, ¿por qué he dicho mapa? En el póster, que veis que está como siendo perseguida, y es esta idea de las empresas no nos dicen todo lo que hacen, tienen objetivos oscuros y no nos van a contar las cosas malas que hacen, porque básicamente lo que ocurre es que van a reducir todo lo que necesiten su inversión en seguridad para obtener más beneficios, ¿no? Y pues esto continúa en los 80 por otra serie de razones. Las empresas son también nuevas villanas porque entonces empieza a ocurrir, como sabéis, la reconversión industrial, empieza el proceso de desindustrialización de Occidente y entonces pues vemos películas sobre cierre de fábricas y demás y ya, bueno, pues si ya las empresas se veían como algo negativo por todas estas razones, pues ya ni os cuento cuando empiezan a cerrar las industrias, ¿no? Pero como veis aquí, en las otras películas tenéis Informe Pelícano del año 93, Acción Civil del 98 y Erin Brockovich del año 2000, que son todas películas en las que pues, ocurre lo mismo. Ahora en este caso son empresas que contaminan, ¿no? En el Informe Pelícano incluso llegan al extremo, que también es un tema bastante común en el cine sobre empresas, de las empresas que son tan supervillanas y tan super malvadas que incluso cometen asesinatos y crimen y contratan a asesinos a sueldo, ¿no? Si habéis visto Michael Clayton, esto es un poco también lo que sucede, ¿no? Es decir, pueden llegar hasta cualquier extremo, según estas películas, las empresas, para tapar sus desmanes en cuestiones medioambientales, ¿no? Y luego pues tenemos estas dos películas, como veis, Acción Civil y Erin Brockovich, que son muy similares porque tratan sobre de nuevo, hacer que las empresas paguen por las externalidades que cometen, es decir, son dos películas que tienen en su punto central el concepto de la externalidad negativa. Son empresas que cuando producen, realizan su actividad económica, generan una polución que daña a las personas, les hace caer enfermas o arruinan su actividad económica si son agricultores o ganaderos, y este coste social no está internalizado por la empresa. Y lo que ocurre es que la acción legal es una manera de hacer que las empresas paguen por esas externalidades negativas y así alinear el coste social con el coste privado. Y luego, desde el punto de vista cinematográfico, son películas, también Silkwood, en las que son muy cinematográficas en el sentido de que tienen un personaje central que se enfrenta a una gran corporación. Es decir, tienen una narrativa que es más vieja que el comer, que es la de David contra Goliat. Tienes a alguien pequeño enfrentado a alguien grande y superpoderoso. Acción Civil no funcionó muy bien porque el personaje de John Travolta que ves ahí era un abogado, un poco robótico, si queréis, mientras que el caso de Erin Brockovich funcionó muy bien porque es una madre soltera, de clase trabajadora, que de hecho está en el paro y que, bueno, pues que se enfrenta contra todo y que al final pues triunfa con la ayuda de un abogado, pues se sobrepone a todas las dificultades y al final consigue, esto está basado también en una historia real, consigue pues que la empresa pague por los daños que está causando. Y ahí, como veis, pues tenemos otro modelo, otro molde, que es el de un personaje enfrentado, lo que nos hace como espectadores, pues identificarnos bastante con ese personaje que se está enfrentando, sobre todo en el caso cuando es alguien con que te puedes relacionar, ¿no? Cuando es alguien que viste, habla o como tú, no tanto si es un abogado, que es el caso también de Aguas Oscuras, que es la película, una de las películas de las que vamos a hablar, que es muy parecida. En este caso el personaje de Mark Ruffalo es también un abogado
que se enfrenta a esta empresa tan grande, aunque en su caso él también está trabajando en un bufete bastante conocido y bastante importante. Y luego en el caso de La Tierra Prometida es una película bastante actual que toca el tema del fracking, que está muy de actualidad. Es una película un poquito más sutil que estas, porque el personaje de Matt Damon trabaja para una de estas empresas, de hecho para una empresa de fracking, y él no es tanto una lucha de David contra Goliat, sino el proceso de él darse cuenta y de preguntarse si es una buena persona o no. Pero es una película también muy interesante porque aquí se pone en la balanza el trade-off que existe entre, bueno, pues el fracking es muy negativo y tiene repercusiones terribles, pero aquí tenemos que esto está sucediendo en zonas económicamente muy desfavorecidas que han sufrido de la desindustrialización, y entonces la pregunta aquí es, bueno, si el fracking ayuda a estas áreas a salir de esa situación de depresión económica, ¿es algo malo? ¿Es tan malo como nos planteamos? Bueno, la película tiene una respuesta bastante clara, pero también nos plantea el trade-off que existe entre actividad económica y... es un trade-off, por supuesto, en el corto plazo, porque por supuesto en el largo plazo, si no hay planeta, pues no hay economía. Pero en el corto plazo, por supuesto que hay un trade-off entre medio ambiente y actividad económica. Y yo iba a parar aquí y no sé si, Alex, creo que te habías visto la película de Aguas Oscuras. No sé si querías comentar algo al respecto. Sí, de las películas que has puesto ahora, ¿no? Las dos que, algunas no la tengo vista, al menos no recuerdo para nada, la de Silkwood, o sea que ya me la he apuntado, y además es Meryl Streep, he visto que es la protagonista. Está muy bien. Pues, Sale también Cher y Jeff Bridges, además, tienen así como una pareja poco convencional, está muy bien. Pues las dos que tengo así más frescas de las que has puesto, aparte de, bueno, en primer lugar, Aguas Oscuras, y luego también Erin Brockovich, ¿no? De hecho, las dos películas son, me centraré un poco más en Aguas Oscuras, pero bueno, las dos películas son como ideales, ¿no? Para hablar de lo que es la responsabilidad social de la empresa, o al menos como creo que la contamos en la facultad y en la asignatura, ¿no? Antes, un pequeño comentario, aunque de esto no sé mucho, ¿no? Las dos películas, anteayer vi de nuevo esta Aguas Oscuras, y hace un poco más que vi Erin Brockovich, pero aunque la temática es bastante similar, como película me parece mucho mejor Erin Brockovich, en el sentido que es una película, sobre todo supongo por el personaje principal que encarna Julia Roberts, un personaje que, como tú has explicado, ¿no? David, que lucha contra Goliat, pero es un personaje vital, que vive su lucha con alegría, si quieres, y con ganas de justicia, pero con vitalidad. La película de Aguas Oscuras me parece que es una buena película. Ayer miré y me di cuenta de que era el director de una película que me encantó, que vi tampoco hace mucho, la Carol, que es una película también que me encantó, que no tiene nada que ver, o al menos nada que ver ahora que piense sobre el mundo de la empresa. Es una película más oscura, todos los colores son oscuros. Evidentemente está ligada a una situación un poco dura, pero el personaje, el David, es un personaje al que su lucha le va consumiendo. No, para nada es un personaje que la lucha le llene de energía, sino más bien al revés. En este sentido, me pareció una película que por esto la disfruté un poco menos que, por ejemplo, Erin Brockovich, que la recuerdo con mucho más, de una forma mucho mejor. Pero en cualquier caso, Aguas Oscuras es una película ideal para hablar de responsabilidad. Tú antes, un poco con las tres cosas que has dicho de la película, has apuntado un poco lo que es la definición que damos en la asignatura de lo que es para una empresa, que los alumnos de la asignatura y otra gente, seguramente definiciones de responsabilidad social puede haber muchas, pero una en concreto es la empresa que internaliza las externalidades, los costes externos de su actividad productiva. Más
comportamiento justo, etcétera. Pero bueno, centrándonos ahora en esta parte, ser responsable, una empresa es responsable en la medida en que internaliza los costes externos de su actividad. En este sentido, la empresa DuPont, la multinacional química que aparece en la película, es el ejemplo contrario de forma absoluta, porque genera costes externos, pero a mansalva a la comunidad en la que está operando a través de la forma en la que almacenza los residuos químicos, la comunidad enferma, y es allí donde aparece, empieza la película, una persona que está enfermando, sus animales, su granja están enfermando y todo apunta a que es la forma en la que la empresa multinacional almacena sus residuos, pero luego se descubre que también genera costes externos en sus empleados, a los que utiliza a veces como conejillos de India, y también a los consumidores, a los clientes a los que vende productos poco seguros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un ejemplo de libro de empresa irresponsable, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Es una pregunta que nos hacemos en la asignatura y que creo que también la película nos permite reflexionar alrededor de ello. Es, bueno, en algún momento hablamos, cuando hablamos de responsabilidad social, de ética, de moralidad, pero también de estrategia por parte de la empresa, ¿no? Hablamos de la responsabilidad social moral, que es un poco la más guiada por una motivación ética, pero también la responsabilidad social estratégica, la guiada por el interés de la empresa en el largo plazo, respondiendo a demandas, a mecanismos, a patrones que existen en el mercado y fuera del mercado que la inducen, más allá de sus valores éticos o no, que pueden existir o no, la inducen a ser responsable, ¿no? Aquí claramente hay una ausencia total de valores éticos en lo que es la gestión de la empresa, pero también fallan estos otros mecanismos que a veces apuntamos que son importantes a la hora de entender el comportamiento de las empresas. Falla el regulador, que el regulador está ausente, ¿eh? No solo está ausente, sino que la parte en la que aparece en buena medida parece controlado, parece manipulado, parece influido por la propia empresa, cuando de repente aparece en el primer momento en que aparece en la sala del juzgado, aparece allí el regulador defendiendo a la empresa de una forma inopinada. Pero tampoco funciona la reputación en el mercado, que a priori debería ser un motivo por el que la empresa no quiera contaminar de la forma en la que lo hace. Los mercados de capitales aquí no aparecen, creo, no a menos que también podría ser. Y aparece, el único mecanismo que aparece aquí al final, junto al final un poco aparece algo de regulación, es el tema de las demandas en los juzgados, ¿no? Los suits, ¿no? Las class action estas, a través de este David, que acaba llevando el caso defendiendo primero a una familia y luego a buena parte de la comunidad en la que la empresa está operando y que se ha visto afectada en términos de salud por la actividad de la empresa. Pero en este sentido, el formato de la película encaja perfectamente, creo, y ayuda a comprender o a visualizar y a ilustrar muchos de los conceptos que creo que son importantes a la hora de hablar de lo que es la responsabilidad social de la empresa o su ausencia, como es este caso. Sí, porque como bien decías, lo que ocurre, no sé si quienes hayáis visto la película, pues me imagino que os habréis quedado con el cuerpo regular cuando al final te cuentan de qué va, pero para los que no lo sepáis, pues el problema, lo que estaba produciendo DuPont son estos químicos, se llaman los químicos eternos, que básicamente están en el 90% de nosotros. Básicamente, bueno, si estás en el mundo desarrollado, todos tenemos estos químicos, están en nuestra sangre, vienen, por ejemplo, del teflón de las sartenes y tienen efectos negativos muy negativos cuando estás expuesto a ellos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué una empresa va a querer matar a sus clientes y a sus propios trabajadores?
Y de hecho lo que ocurre es que, como se ve, consiguen ganar la demanda porque los mismos científicos de DuPont habían estudiado estas sustancias y ya sabían desde los años 50 que era negativa. Es decir, no tuvieron que contratar a nadie, eran ya los mismos científicos de DuPont y DuPont lo había escondido. Lo cual es un caso que ya sabemos también que se ha dado tanto con el cambio climático, Exxon ya tenía informes a finales de los 70 y por supuesto con las tabacaleras, que es otro tema que sale en otra película que se llama, ¿cómo se llama? The Insider se llama en inglés, el informante, no me acuerdo, la de Russell Crowe sobre... Sí, y Al Pacino con... Sí, sí, es esa, el dilema, eso. Insider, el dilema, Gracias, exacto. gracias Marco, gracias. El dilema, ¿no? Y es eso lo mismo, ya lo sabían y lo utilizaban. La pregunta es por qué. Yo creo que ese es creo que es a donde nos lleva esto, ¿no? Cuando investigaba un poco sobre la película, resulta que, bueno, parece ser que los estudios demuestran que cuando se revela un tipo de escándalo de esta manera, de esta forma, de un escándalo medioambiental, las cotizaciones de las empresas afectadas bajan, pero enseguida se recuperan, o al menos hasta hace un tiempo era así. Lo cual quiere decir que además de que puede ser, como bien decía Alex, que el regulador está capturado por la empresa, luego existe también el hecho de que parece que financieramente no hay un castigo importante a estas empresas. O sea, que igual eso también nos llama a la acción de todos nosotros que estamos viendo esto para hacer algo con respecto a las empresas que contaminan. Pero luego está otro tema también, ¿no? Y es el hecho de que en todas estas películas que hemos estado hablando, que hablan sobre cuestiones de medioambientales, son películas hechas en Estados Unidos sobre escándalos o temas o contaminación, polución y demás que ocurren en Estados Unidos. Es decir, no hay ninguna película, al menos yo no sabía de encontrar, en la que tenemos estrellas que participan en una película sobre, pues no sé, las plantas de Nestlé en otros países o sobre vertidos de petróleo en otros países. Hay también un sesgo de cercanía, es decir, si las cosas suceden, las cosas malas que mi empresa hace, suceden en otros sitios donde no se ven, pues entonces también parece ser que me puedo salir un poco con la mía. Es cuando contamino a mis propios accionistas o cuando les perjudico, cuando puedo estar, no veo tan claro que sea algo positivo, mirando desde el punto de vista no moral, es decir, no entrando en ninguna moralidad, puramente pragmático. Y eso podría explicar por qué las empresas son irresponsables, ¿no? Luego está, por supuesto, la falta, como bien decías, de regulación, que la regulación no está, no se la espera o no se aplica, ¿no? Exacto, sí, no. Hombre, yo creo que uno de los mensajes, cada uno lee el mensaje, ¿no? Bueno, que lee, ¿no? Pero uno de los mensajes de la película es, igual que creo también de memoria el de Erin Brockovich, sí, en el caso es el que David gana a Goliat, pero gana parcialmente. Primero gana por suerte, primero ves a lo largo del camino, hay bastantes momentos en los que David está a punto de perder, ¿no? En que la demanda puede descarrilar y podría haber perfectamente, por ejemplo, si el abogado Mark Ruffalo está en un bufete de abogados de otro tipo, que no cuenta con el apoyo, como sucede en la película, de apoyo parcial, pero apoyo de Tim Robbins, del jefe del bufete de abogados en el que encuentra, pues el camino ya no hubiera sido posible. Y hay distintos momentos en los que se hubiera podido descarrilar y al cabo de 10, 15, 20, creo que pasan muchos años en los que finalmente hay una cierta victoria, pero bueno, es una victoria en cualquier caso parcial, que tarda muchos años, etc. En el caso de Erin Brockovich, creo recordar que es algo similar. Creo que la película, por lo tanto, te explica, creo al menos te explica, te muestra la necesidad de que haya un gobierno y una regulación externa, independiente de lo que es estas empresas que son multinacionales con un poder impresionante, no poder monetario, pero poder científico. Saben mucho mejor DuPont el impacto de sus productos químicos, estos de los químicos eternos que has comentado, que el mismo gobierno. Entonces, hace falta para contrarrestar pues una actividad del gobierno muy importante. Este es un punto
creo, seguramente en la asignatura y la otra se ha hablado de ello, y otra gente interesada en el tema de la responsabilidad social de la empresa, el famoso artículo de Friedman en contra de la responsabilidad social de la empresa. Ese artículo, más allá, tiene un punto fundamental en su argumentación, que es decir, dejemos que las externalidades se ocupen de ellas los gobiernos, ¿no? Que sea el gobierno quien regule y obligue a las empresas a no contaminar, las castigue, les ponga impuestos, estos impuestos pigovianos, que les fuerce a las empresas a internalizar estos costes externos de su contaminación, pero en la realidad esto a menudo no sucede. Y en el caso de la película vemos que el gobierno está ausente, con lo cual tienen que aparecer otros mecanismos para intentar contrarrestar esta debilidad del gobierno, pero estos otros mecanismos nunca serán lo suficiente, al menos esa es mi opinión particular, aunque son necesarios, nunca serán lo suficientemente potentes como para sustituir o reemplazar lo que es una actuación del regulador, si esta es independiente y con suficientemente autoridad y rotundidad. Sí, además que luego cuando acaba la película y aparece la cartela en la que dice los químicos eternos están en el 90% de nosotros, en el torrente sanguíneo del 90% de nosotros, claro, te deja esa sensación de que, bueno, pues esto es el teflón de las sartenes, pero ¿qué otras cosas pueden tener este tipo de sustancias? ¿Cómo podemos saber esto que no? ¿Cuán generalizado es esto, no? Y por eso yo creo que es muy importante las regulaciones, los estándares de calidad, los estándares medioambientales, la regulación. Creo que queda bastante claro, porque si no es que vivimos en un estado de permanente paranoia, porque sabemos que las empresas no necesariamente van a ser responsables si las dejamos solas. ¿Puedo introducir una pequeña pregunta, un poco al hilo de, ¿no? de qué soluciones tienen los stakeholders, ¿no? O los agentes contra este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el poder del consumidor, ¿no? del consumidor responsable? ¿Creéis que realmente un consumidor o un grupo de consumidores, bueno, pues presionando a las empresas para que cambien quizás comportamientos, o presionando también a los gobiernos para que de alguna manera controlen más esas externalidades negativas? ¿Creéis que es efectivo y que es factible el consumo responsable en masa como impulsor de un cambio de... Yo no sé, Aleix, yo soy Sí. bastante optimista, no sé cómo piensas tú. Yo creo que lo que pasa es que ocurre que el ritmo probablemente no sea todo lo rápido que nos gustaría, pero evidentemente yo creo que ya se está viendo, sobre todo en temas de cambio climático, que las empresas responden a los consumidores, y luego además hay otro factor, es que si los gobiernos perciben que los consumidores o los ciudadanos, en este caso, tienen preocupaciones en este sentido, les va a resultar a ellos menos costoso políticamente, o van a percibir que es menos costoso políticamente tomar ciertas medidas. Es decir, puede ser que los gobiernos quieran regular, pero piensen que va a ser impopular. Si existe un movimiento suficientemente amplio y un consenso entre los consumidores que sí que quieren unos estándares, sí que quieren una cierta regulación, pues es más probable que esas regulaciones sean adoptadas. No sé cómo lo ves tú, Alex. Y eso, a ver, el papel existe, pero creo que es un papel limitado, ¿no? Un poco lo que acabas de decir, Santi, creo que están los dos caminos, ¿no? El papel, es decir, el papel del consumo responsable está allí, pero creo que es más importante, por un lado, el activismo, la voluntad de los ciudadanos de influir en los gobiernos para que regulen. Creo que eso al final puede tener un papel y un impacto mucho mayor en contener problemáticas medioambientales, no solo, pero por ejemplo el cambio climático, ¿no? El tema del consumo responsable es un factor relevante, pero yo creo que limitado entre otras cosas, por el problema, ¿no?, del free riding y de que nuestra actuación individual tiene un impacto al final pequeño y al final esto, aunque tengamos una motivación ética, moral, el impacto que tendrá será limitado. Creo que el camino
vía influir como ciudadanos con nuestro voto, con nuestra actuación en ONGs, etcétera, para que los gobiernos, los reguladores implementen las normas que toquen es mayor. Luego otro papel que también, por ejemplo, no hace mucho Rebecca Henderson, una catedrática de Harvard, sacó un libro. Ella también tiene una visión limitada del papel una visión de que el papel del consumo responsable, aunque esté allí, será seguramente limitada. En cambio, ella tiene una visión mucho más optimista del papel de los mercados de capitales, ¿no? Un poco la idea de, a través de todos estos fondos de inversión que existen hoy en día, fondos de inversión con distinta terminología, ESG, Environmental Social Governance, o ISR, de inversión socialmente responsable, pero yo tengo la opinión de que a través de nuestro papel como inversores, y si elegimos invertir en fondos que al final con unos criterios que en principio deberían ser que anuncian en relación a que invertirán y a que exigirán a las empresas a las que han invertido un determinado comportamiento responsable, por ejemplo, en los aspectos medioambientales, que el papel a través de los mercados de capital puede ser más importante. En parte por el tamaño enorme que están cogiendo muchos o algunos de estos fondos de inversión. Muy bien. Yo creo que podemos pasamos al siguiente bloque para no... Creo que ha sido muy interesante, pero creo que el tiempo se nos va acabando, así que vamos a cambiar de bloque. Perfecto. Yo ahora vamos a hablar del otro tema del que queríamos hablar, que es el tema del acoso sexual y del acoso en el trabajo. Y que es otro tema también, por supuesto, de qué responsabilidad tienen las empresas con respecto a sus propios empleados y a su seguridad y a sus perspectivas de trabajo. El tema del acoso sexual es muy importante. Se sabe por encuestas, por ejemplo, en Estados Unidos, que más de la mitad de las trabajadoras han experimentado algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Se sabe además que los efectos sobre sus resultados en el mercado de trabajo son muy negativos, tanto en términos de ascensos como en términos de aprendizaje, de capital humano, de acumulación de capital humano. Y todos sabemos además que y existen medidas además de que si hay una parte importante de la fuerza de trabajo que no participa o participa de una manera reducida debido al acoso sexual, pues sabemos que macroeconómicamente los costes también son bastante sustantivos. Es decir, no podemos permitirnos que el talento que tienen las mujeres no se pueda aportar al mercado de trabajo y a las empresas por culpa del acoso sexual. Así que tanto de una manera moral como de una manera práctica es un tema muy importante. Sin embargo, es curioso que en el cine pues hay 5 películas. Y son 5, no son más. 5 películas que tratan del acoso sexual de una manera explícita. Luego, por supuesto, hay algunas que lo tratan de manera muy tangencial, ¿no? Pues no sé, el protagonista o alguien, el malo que se acuesta con la secretaria. Pero estamos hablando de películas que tratan sobre el tema. La primera es esta que tenéis aquí, Business as Usual, que nos estrenó en España, una película del 87, una película muy poco conocida y muy rara, porque de hecho la productora es la Cannon Group, que por esa época estaba haciendo películas de Chuck Norris y de ninjas. Por alguna razón financiaron esta película sobre un caso real de una gerente de una tienda de ropa que denuncia a su jefe porque estaba acosando a sus compañeras y que, bueno, es despedida. Y de nuevo ocurre un poco la misma, como veis, ese mismo patrón de la lucha de una mujer decidida, en este caso Glenda Jackson, contra una empresa que no quiere aceptar sus responsabilidades, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues la rechaza y que tratan de pintarla pues como suele suceder en estos casos, ¿no? También ocurre un poco en Erin Brockovich, por cierto, y es que en muchas películas cuando tenemos un personaje femenino que se revela contra una injusticia, pues que vemos lo que ocurre muchas veces, reflejadas en el cine, lo que ocurre muchas veces en la realidad, ¿no? Y es que o bien esta mujer se lo está inventando o está loca o es más bien suelta, ¿no? Es promiscua, ¿no? Y este es el caso también que podemos ver en esta película que tenéis aquí en la esquinita abajo de Charlize Theron, En Tierra de Hombres se llamó, otro caso real, en este caso de acoso
bastante fuerte en una minería, un trabajo de hombres, pues había unas pocas mujeres que porque no querían hacer los trabajos típicos de las mujeres, o por la razón que fuera, trabajaban en esta minería y que se enfrentaban a todo tipo de acosos. De nuevo, al elevar la queja a los niveles más altos de la empresa, pues encuentra el silencio, la burla, los compañeros, por supuesto, se burlan de ella, empiezan a insultarla y a hacer todo tipo de, bueno, pues de desprestigio social, ¿no? Porque según sus compañeros, estas mujeres mineras estaban robando el trabajo a los hombres. Luego tenemos esta aquí en medio, Acoso, que es una película que, bueno, habla de acoso, pero es al revés, es aquí Demi Moore acosando a Michael Douglas. Bueno, en fin, no vamos a hablar mucho del tema, pero es una película que es interesante, aunque sea absurda, porque habla también del tema de la empresa. Es interesante el tema de la empresa como un lugar donde todo el mundo se apuñala a la espalda y todo son traiciones y secretos, ¿no? Luego ya el tema del acoso, pues evidentemente es un poco de risa, teniendo el problema que tenemos de acoso sexual a las mujeres. Y luego dos películas recientes, por supuesto El Escándalo, de la que vamos a hablar ahora en más detalle, y quería mencionar brevemente a The Assistant, que también es una película que se estrenó, la podéis encontrar en plataformas, que está muy bien. Estas dos películas surgieron al mismo tiempo que surgen del movimiento Me Too y It Stops Now. En concreto, The Assistant es una versión cambiada, alterada de todos los sucesos de Weinstein. Habla sobre ella, la asistente, ella no recibe el acoso. Son las actrices que van a trabajar con este productor. Ella se dedica simplemente a limpiar y a rellenar los estantes con Viagra para que el señor, siempre tenga disponible. Y lo interesante de esta película es, desde el punto de vista de la responsabilidad de la empresa, es que hay un momento dado en el que ella, la protagonista, que es una secretaria, simplemente la secretaria, pues se le quiere quejarse o quiere hablar con recursos humanos para ver si pueden hacer alguna cosa. Y en ese momento en el que, bueno, pues Recursos Humanos le dice de una manera bastante clara que si eleva una protesta, una queja o informa sobre lo que ella cree que está sucediendo, está evidente, claro, lo que está sucediendo, pues que su carrera está acabada. Y en el fondo lo que sucede es que es este tipo de intercambio implícito que está, con el que podemos como conceptualizar el acoso sexual. Hay un intercambio implícito, ¿no? En el caso de esta secretaria, ella está intercambiando su silencio por perspectivas de trabajo. Le dicen, bueno, hay 400 personas que quieren tu trabajo, tú a lo mejor algún día quieres ser productora, quieres subir en esta empresa, bueno, pues tú nos das tu silencio y nosotros te permitimos continuar. Y en el caso también de las actrices, y es también lo que está sucediendo, lo que sucede en El Escándalo. Y es que lo que ocurre es que hay una situación de poder de mercado del comprador de trabajos, cercana al monopsonio, donde el monopsonista decide, como sabéis, el salario, ¿no? Es el único comprador, y en este caso es el hombre, el productor, el director de la cadena Fox, en el caso del Escándalo, que te está proponiendo un intercambio. Pues, tú aceptas mis avances sexuales a cambio de que tú avanzas profesionalmente. Como la persona que recibe esta oferta, la mujer en este caso, no tiene poder de mercado, no tiene poder de negociación, no le apetece, por la razón que sea, no tiene perspectivas de trabajo en otro lugar, o al menos tan atractivas, entonces acepta. Por supuesto, hay muchos casos que no es aceptado, pero en este caso estamos hablando de lo que sucede aquí, está aceptando, entre comillas, por supuesto, este intercambio que es de la manera en la que podemos entender el acoso sexual, sabiendo cómo funciona. Luego está, por supuesto, toda la temática de cuál es la política de la empresa, ¿no? Y en este caso, en el caso del Escándalo, como ahora hablaremos, pues la empresa no tiene ninguna política. En el caso de En Tierra de Hombres, yo creo que las mujeres ni siquiera tenían las mineras no tenían ni siquiera un vestuario femenino. No tenían baños, perdón, no tenían baños para ellas. O sea,
tienes claramente una empresa donde no existe una política ni siquiera de trato correcto a cada uno de los géneros, por no hablar ya del acoso sexual, porque lo que ocurre es que el acoso sexual forma parte de la ética o de la forma de actuar de la compañía, y cuando alguien se enfrenta a esa ética de la empresa, pues sale normalmente mal parado. Y en este caso paso la palabra a Pepe, que ha visto la película y seguro que tiene cosas interesantes que comentar. Pues nada, gracias, Santi. Sí, bueno, yo la vi, no la había visto. Es verdad, de las que has puesto en la transparencia, las veré todas, pero alguna he visto, ¿no? La de Demi Moore y Michael Douglas, pero no la había visto nunca con esa mirada un poco más de analizar ese ambiente tóxico, ¿no? de secretos, que también es lo que de alguna manera justifica qué es lo que está pasando en Fox News, ¿no? Que es la película que vamos a comentar, ¿no? La del escándalo. Está muy presente esa dinámica de secretos, ¿no? De no lo cuentes, de sobre todo las consecuencias si lo cuentas, ¿no? Con alguno de los personajes no quiere contar. Y de hecho has apuntado a algo, ¿no? En el escándalo, la verdad es que me ha parecido interesante porque refleja tres, digamos, siempre con el trasfondo de acoso sexual detrás, tres profesionales, mujeres, en Fox News, ¿no? En diferentes etapas de su carrera, ¿no? Y cómo cada una de ellas lo ha sufrido y cómo de alguna manera ha transformado, ¿no? Ha transformado su manera de ver la profesión o incluso sus ganas de actuar en contra, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? Aparte de que, bueno, que es un caso real, ¿no? Bueno, por supuesto está dramatizado, ¿no? Como también te dicen al principio de la película, pero es un caso real, ¿no? Y me parece muy inteligente esto de poner qué es lo que está pasando desde el punto de vista de tres mujeres, ¿no? Una de ellas es una persona al final de su carrera, ¿no? Y que desencadena todo porque, bueno, de alguna manera al final de sus días profesionales la despiden y un poco por despecho o bueno, un poco por venganza, ¿no? Pues empieza a plantearse seriamente lo de la demanda, ¿no? Y otra de ellas es el personaje de Charlize Theron, ¿no? Que es la reportera que está en el pic de su carrera, ¿no? Ella controla, ella tiene el poder, ¿no? Y también, de alguna manera, pues, de repente se le genera como, bueno, una duda existencial profesional, ¿no? De qué hacer, ¿no? Y luego una tercera reportera, que es la joven, en la que bueno, pues que realmente está dispuesta a todo, ¿no? Porque es como planteabas tú, ¿no? De forma interesante, ese monopsonio está ahí, ¿no? Porque realmente ella es el único sitio donde quiere trabajar y está dispuesta prácticamente a todo, ¿no? Porque se identifica con los valores de su familia, ¿no? Fox conservadora, ¿no? Etcétera, etcétera, políticamente alineada con Trump en ese tiempo, ¿no? Y ella, bueno, pues de alguna manera siente que el único sitio donde quiere trabajar y todos sus sueños es trabajar ahí, ¿no? Entonces está dispuesta a todo, ¿no? Luego se plantea, ¿no? esa pequeña pregunta de cuánto es todo, ¿no? Es un poco, llega a un punto en el que ella misma pues es un poco la que también detona lo que yo creo que es una de las respuestas de qué se puede hacer ante el acoso sexual, ¿no? En las organizaciones. Pero bueno, ahora si queréis lo hablamos luego. Y bueno, un poco la película desde luego alude a esa ausencia de política, ¿no? De política como empresa no hay ningún instrumento, aparte de que la cultura organizativa de esa empresa está basada en, bueno, pues puramente en ese juego de hombre-mujer, ¿no? Con cuestiones, ¿no? Que el director, ¿no? De la cadena, antiguo, pues el antiguo dueño, ¿no? De la cadena que la habían comprado los Murdoch, ¿no?
Murdoch padre y los dos hijos, bueno, pues un poco lo que plantea es siempre qué vestido más bonito llevas, ¿no? Todas las mujeres van con vestidos ajustados, el vestido estaría mucho mejor, mucho más corto. Esto se Estaban lo dice... obligados a llevar falda, yo creo, además, no podían llevar pantalones. Sí, no, era un poco así, ¿no? Y eso viene expresamente, ¿no? Pero no solamente el director, ¿no? Roger, ¿no? Roger Ailes es el que lo dice, sino que todos, ¿no? Todos los mandos intermedios, todos tienen ese papel, ¿no? Ese juego, ¿no? Y bueno, la broma esta que Irán, ¿no? Si quieres progresar tienes que mamar, ¿no? Y es un poco todo esto, ¿no? Pero realmente enraizado, ¿no? En la cultura, en esa cultura, porque al fin y al cabo es una cultura organizativa, ¿no? La cultura organizativa no tiene por qué ser positiva, es negativa, ¿no? Entonces yo creo que la película refleja bastante bien lo que es una cultura organizativa que favorece o que no previene para nada la ocurrencia de este tipo de situaciones, ¿no? E incluso cuando tienen algunos mecanismos más bien cosméticos, porque hay un momento, ¿no? En el que le dicen, bueno, pero ¿por qué no lo ha denunciado por la línea, ¿no? Por la línea anónima, ¿no? Porque por lo visto pues tienen un teléfono, ¿no? Anónimo, ¿no? Para denunciar este tipo de cosas y bueno, está claro, dice que la línea anónima en esta empresa no es anónima, o sea, tú como se te ocurra decir algo ahí, aunque sea anónimo, sabes perfectamente que al día siguiente va a llegar al director de la cadena, ¿no? Y por supuesto te van a cortar la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, están neutralizadas cualquier intento, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esos valores, con esas normas compartidas de, bueno, la mujer es un objeto, ¿no? Esto, como le decía el director, Roger Ailes, a todas las que entrevistaba, les hacía levantarse, da la vuelta, ¿no? Como ponte en medio de la habitación y da la vuelta que voy a mirar todas tus curvas, ¿no? Un poco, y les decía, this is a visual media, ¿no? This is a visual business. Y bueno, pues un poco te quedas así con esa idea de, bueno, ¿por qué suceden estas cosas, ¿no? Yo creo que la peli, bueno, está bien, ¿no? También alude un poco a esa transición, sobre todo, al final el personaje que más fuerza coge es el de la profesional joven, que llega a transgredir, ¿no? A jugar en el juego, ¿no? Por esa motivación intrínseca, esa pasión por trabajar en ese medio, ¿no? Llega a sobrepasar todos sus límites, en un momento dado, bueno, se derrumba, cede al acoso sexual, se arrepiente y sufre toda una transformación, ¿no? Que para mí culmina al final de la película con una sucesión de preguntas, con una sucesión de preguntas que hace ella, voz en off, ¿no? Con imágenes intercaladas de, bueno, pues de la destitución del Rogers cuando cae el director y entonces asume la dirección Murdoch directamente, ¿no? Y ella va relatando un poco las preguntas claves para quizás entender este problema y proponer soluciones, ¿no? De esas preguntas que yo creo que son básicas aquí, que son ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Y qué se puede hacer, ¿no? Que son las tres cosas, ¿no? Y entonces ella empieza, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué dije? ¿Qué me puse? ¿Qué no supe ver? ¿Parezco débil? Dirán que solo busco dinero, ¿no? Estas cosas que has dicho tú antes, ¿no? De, bueno, el principio es en poner en duda, ¿no? Es una loca, ¿no? Estos personajes pequeños son una loca, ¿no? Poner en duda y bueno, busca dinero. Si dirán que busco atención, me excluirán, ¿no? Esos miedos que también inhiben la denuncia, inhiben, por ejemplo, romper estas culturas organizativas tóxicas, ¿no? Me definirá esto para el resto de la vida, ¿no? Me afectará profesionalmente. Si me quedo me deberé resignar, será igual en el próximo lugar y al final cambia un poco y dice, ¿o puedo yo hacer algo para que todo esto sea diferente, ¿no? Y entonces ella misma al final de alguna manera crece, ¿no? Y deja la empresa, ¿no? Se ve como que deja la empresa, ¿no? Y me parece que, bueno, este relato, ¿no? de qué es lo que está detrás, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no se denuncia más, ¿no? Cuando hay un juego, obviamente, de poder, ¿no? y de amenaza, ¿no? Amenaza real. Y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, no sé, creo que
creo que luego también la película ilustra como, bueno, aparte de plantear, ¿no? Lo que yo echo de menos en la película es un poco, vale, sí, tenemos el reflejo de qué es lo que qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué está pasando, pero no hay mucho de qué es lo que se debe hacer para que no pase. Entonces, esto también es una pregunta un poco que dejo abierta, ¿no? para que podamos debatir, ¿no? Entre nosotros. Sabemos lo que pasa, sabemos las consecuencias también, ¿no? Las consecuencias son malas y además desde un punto de vista económico. Al final hay un resumen, ¿no? Y a la empresa le costó 50 millones de dólares americanos solamente indemnizar a todas las víctimas que salieron de este acoso sexual y 65 millones de dólares en el severance pay de Rogers, ¿no? En lo que le pagaron a Rogers para que se fueran. Lo que no sé, y yo no he seguido costó más eso que pagar por el acoso. Exacto, 15 millones más quitarse al acosador de su organización que la indemnización a las víctimas, ¿no? Pero lo que no sé, porque no he seguido el caso, no lo seguí, es si acabó en los tribunales este señor. Se murió al poco. Ya. Se murió al año, me parece. Ya. Y bueno, pues un poco refleja, ¿no? Esto que también tiene consecuencias. O sea, una empresa racional, si realmente fuéramos racionales, ya no solamente porque los valores, evidentemente, y como dices tú, ¿no? Por maximizar el talento, porque sabemos que tiene consecuencias, como tú has dicho, en carrera, en acumulación de capital humano, talento perdido, que solamente por estas prácticas, ¿no? O por este fenómeno, pues se está perdiendo, ¿no? Pues además que también, si somos racionales, esto probablemente no salga o puede tener unas consecuencias muy costosas, ¿no? Muy importantes. Pero bueno, es un poco la idea es de, bueno, si queréis ya podemos pasar a hablar de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para romper estos sistemas culturales tóxicos, ¿no? Y sobre todo un poco orientada a prevenir. Si os parece, bueno, si tú ahora quieres decir algo, Santi, perfecto, pero ya un poco abrimos el, ¿no? Porque nos quedan ya no mucho tiempo, 15 minutillos, como mucho, a lo sumo, con lo cual si hay, pero si alguien quiere hacer una pregunta, podemos, si dais, no sé si podéis abrir vosotros mismos el audio, si no os lo abro yo, si lo escribís vuestro nombre y decís que queréis intervenir y os puedo dar margen, podéis hacer una pregunta por escrito, un comentario por escrito en el chat o intervenir de palabra con o sin vídeo, ¿de acuerdo? Muy bien, yo solamente quería decir que con respecto a la propositividad del cine, es que imaginad que hacemos una película sobre una empresa y un caso de acoso sexual y el acosador es despedido y todo sale bien, no tienes película, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser, siempre va a ocurrir que va a haber una película en la que fallan los sistemas y eso falla el sistema, no hay una política contra el acoso sexual que además hace que los potenciales acosadores se vean disuadidos, que este es el otro punto, ¿no? Y en este caso lo que ocurre es, en todas estas películas y en este en concreto, pues ¿cuál es la respuesta? Pues las mujeres entre ellas tienen que hacer algo, ¿no? O individualmente o juntas, ¿no? Y luego está el tema de la sororidad, que podemos entrar en la cooperación entre las mujeres o no para enfrentarse a estas cuestiones, que sale en la película, ¿no? Pues los costes de ello, al principio suelen estar desunidas, se critican las unas a las otras, pero luego al final pues acaban trabajando juntas. Y luego la otra cosa que ya para terminar, yo creo que también la película hace una cosa interesante. Y es que todo lo que ocurre al principio, todo sucede cuando el personaje de Charlize Theron, que está basado en una presentadora real, al contrario del de Margot Robbie, la chica joven que mencionabas, Pepe, que no es una persona real, está creada juntando testimonios de varias trabajadoras de Fox News y por eso es en la que ponen en su boca pues, estas preguntas importantes. Pues en el personaje de Charlize Theron, al principio de la película, lo que ocurre es que, si os acordáis, todo empieza, el detonante es que ha cuestionado a Trump en directo por sus comentarios sobre las mujeres, ¿no?
sus comentarios, por supuesto, abominables, ¿no? Y el caso es que lo que quiere hacer la película desde un punto de vista es decirte que, bueno, lo que ocurre es que hay una cultura que va más allá de la empresa. La empresa refleja esa cultura que está a nivel ya del presidente, es decir, estando como presidente Trump, eso significa que hay unos valores que han sido sancionados como correctos, y esos valores incluyen pues tratar, acosar a las mujeres, y que, bueno, pues que la empresa refleja eso también, ¿no? Entonces, a la pregunta de cómo romper esto, la cultura en la empresa, por supuesto la empresa también forma parte de la sociedad. Y bueno, pues eso lo hace difícil. Por supuesto, en la empresa podemos hacer cosas, ¿no? Mucho más que la sociedad a nivel grande, pero desgraciadamente también la empresa necesariamente va a reflejar pues, los valores culturales que existen, ¿eh? No son compartimentos estancos. Ya con esto ya me callo y pasamos a las preguntas que seguro que habrá alguna. Perfecto, venga, a ver si os animáis, bueno, a ver si alguien se anima. Pregunta o comentario, no tiene por qué haber pregunta. Sí, o respuestas y propuestas a las preguntas que yo he lanzado, ¿no? De soluciones. O incluso respuestas a la pregunta que hice al principio de si el cine es algo que os interesa o es algo secundario en vuestra consumo cultural. Entonces, hay un montón de temas que podemos tocar. No. Cristina, algú s'anima o no? No hi ha ningú a l'aula que s'animi a fer una pregunta? No hay ninguno que se anime a hacer preguntas. Nos tienen aquí un poco congelados porque está con la tormenta y todos estamos con chaqueta. No, de momento no hay ninguno. Nadie se A mí anima. sí me gustaría preguntar una cosa. Adelante, María. Bueno, yo antes de la pandemia pedí un proyecto que estaba relacionado con cine y economía a través, bueno, que veía una serie de documentales y al final, bueno, como era un poco para luego además ligarlo a algunas actividades de clase, pero bueno, con la pandemia, como nos pasamos a un formato online, ha quedado un poco ahí en stand-by. Así que me gustaría preguntarte si tú lo utilizas en tu día a día, en tu docencia, el cine como recurso. ¿Y de qué manera, claro? Sí, pues mira, en lo que más lo he usado es en teoría de juegos. Antes de introducir un tema, pues antes de irte a la teoría pura y dura, pues la idea del cine es que te permite de una manera intuitiva acercarte a ciertos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el tema no sé, hay muchísimos, ¿no? Pero se me ocurre ahora que, por ejemplo, está la escena final de Indiana Jones y la última cruzada, cuando tiene que coger la copa, que es el grial o no, y si lo coge, el padre se está muriendo. Si es el correcto, va a poder salvar a su padre, pero si no es el correcto, pues va a morir. Y bueno, pues esa escena te permite hablar del concepto de estrategias débilmente dominadas o dominantes. Y antes de de darte la definición y demás, bueno, te la puedo dar, pero antes de ponerla en práctica, pues bueno, enseñas un pequeño clip que ya has seleccionado de antes, donde se ve esa escena. Y entonces luego lo interesante es que cuando luego lo explicas, puedes todo el rato estar refiriéndote a esa escena, ¿no? Luego otra cuestión es si los estudiantes conocen esa película o no, que esto, por ejemplo, se sabe, ¿no? Que hay una gran distancia entre las películas que utilizamos los docentes y las películas que ven, o las series que ven, o la música, porque también se puede utilizar música para enseñar economía. Digamos, las obras culturales que los estudiantes consumen y las que utilizamos nosotros. Entonces, hay una problemática de diálogo y cómo resolverla, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha propuesto los superhéroes, porque los superhéroes son unas narrativas que, bueno, más de moda no podrían estar, pero Superman es de los años 30, o sea que viejunos como yo conocemos los superhéroes, pero los que estáis ahí, sois jóvenes, también conocéis los superhéroes, y ahí hay una posibilidad de diálogo intergeneracional, y los superhéroes se enfrentan a un montón de trade-offs y de dilemas. Y generan externalidades negativas también,
como viste en Los Increíbles, te trata sobre eso, sobre las externalidades negativas que generan los superhéroes. Bueno, pues ahí está la cuestión de qué utilizas y que sea inteligible para que sea inteligible para los estudiantes. Pero yo creo que, sobre todo cuando estás hablando de temas de definiciones y de conceptos, lo que hace es que inmediatamente el estudiante o la estudiante ve ese concepto y dice, pues esto no es tan diferente, no es ajeno a mi experiencia. Yo lo veo aquí, lo veo aplicado y yo creo que ayuda. Puede ayudar, sí. Gracias. He lanzado una encuesta con tu pregunta. El cine, y ya os animo a todos a responder, sobre todo los alumnos un poco, pero bueno, pues ya un poco. Sí, porque yo tengo mucha curiosidad porque yo estoy escribiendo sobre cine y economía, pero yo no sé a quién apela el cine. ¿Ves? Ya no lo sé. ¿Has visto la encuesta? ¿Os ha aparecido en la pantalla? Sí, me ha parecido. A mí sí. Que está, sí. Mejor respondéis los alumnos, ¿no? La gente más joven, alumnos o gente más joven, ¿no? Que es un poco, creo, lo que yo no sé es cómo votar, pero prefiero no votar para no exacto. No sesgar jovencitos solo, Pepe. Nosotros no. Luego está, por supuesto, el tema, seguimos hablando de esto, yo creo que es importante. Una cosa que se puede utilizar es las redes sociales, las series, por supuesto, también yo creo que es bastante intergeneracional, ¿no? Hablar de series también puede ser, que yo no controlo tanto, pero yo creo que las series y se han utilizado mucho y se utilizan. Y bueno, pues otros temas son incluso videojuegos. Se puede hablar de videojuegos y economía. Lo que pasa es que videojuegos que yo conozco tienden a ser viejunos, pero si habéis jugado el Civilization, por ejemplo, que tiene un montón de ediciones, es un modelo económico, es un modelo macroeconómico de desarrollo económico. Se puede enseñar casi historia económica con eso. Y bueno, pero sobre todo las redes sociales también creo que están, utilizar Twitter incluso en el aula para hablar, yo qué sé. Por ejemplo, se podría utilizar, ahora que estamos debatiendo los presupuestos, ¿por qué no a utilizar Twitter para ello o en clase? Porque además el Twitter tiene una restricción de caracteres, lo cual pues, te fuerza al estudiante o a la estudiante a resumir un concepto en pocos caracteres, o sea que también es un ejercicio de síntesis. Creo que hay cosas que se pueden explorar y a lo mejor pues el cine no es la más evidente. Vamos a ver qué dice la encuesta. Finalizo votación, pues. Bueno. Mientras... compartir los resultados. Redoble de tambor. A ver, ahí están hay mucha gente en el aula que no ha podido votar porque para votar, no sé si tú, Cristina, puedes un poco tantear la percepción de los alumnos en el aula al respecto de la importancia del cine, ¿no? De cuán importante es, si les gusta mucho, normal, poco. 2, el secundario o la opción 3. ¿Quién está a favor de la opción 1? ¿Habéis votado alguna de vosotros? Ellos han votado, ¿eh? Pues ya está. Qué guay, pues muy perfecto. Bien, ¿vale? Fantástico. Pues muy bien. Algunos pues vemos a lo aquí, mejor pues, otro no. Pues no hay pues nada, sigue siendo... ¿Tienes motivo para escribir un tercer libro sobre el tema? Con una audiencia joven en mente. Con una audiencia joven en mente, quiero decir. Sí, tiene tirón. Bueno, yo creo que también el punto tercero, prefiero leer o redes sociales. Claro, también la literatura es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando, pues no sé, una serie de libros recientes como Los Juegos del Hambre habla sobre la especialización, habla sobre la desigualdad. De hecho, mi teoría es que todo el surgimiento reciente de la distopía en la literatura juvenil, Los Juegos del Hambre, Corredor del Laberinto y demás, están expresando las dificultades que vosotros los jóvenes estáis experimentando en el mercado de trabajo. Es decir, cuando los del Juegos del Hambre se matan entre ellos por llegar a conseguir un premio y sobrevivir, en realidad no es eso el mercado de trabajo, pues me parece que es un poco en un mundo muy desigual, pues a mí me parece que un poco sí, además todo con el mundo destruido y demás, es un poco cambio climático. Yo creo que, ya siendo un poco más en serio, toda la cultura refleja las
las aprensiones y lo que nos preocupa, y yo creo que en este caso este tipo de literatura está reflejando esa sensación en los jóvenes. Por no hablar del juego del calamar, por supuesto, que a ver, habla de deuda, habla de qué vas a hacer qué haces cuando tu vida está controlada por la deuda, si es mejor o peor perdonar las deudas o no, y qué estás dispuesto a hacer para salir de esas situaciones, ¿no? Es decir, sí, como veis se puede ver en todas partes. La cuestión es qué nos ayuda más y qué medios son los que los estudiantes pues encuentran más accesibles, interesantes y estimulantes, ¿no? Permíteme que intente ver, no sé si seguramente una última vez, más que nada por la hora en la que estamos. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros nos sugiere alguna película que Santi no haya mencionado, que pueda ser así interesante, ¿no? Un poco vinculada al tema de la empresa o más en general de la economía? ¿Alguna que no hayamos mencionado y que os parezca que es interesante per se como cine, pero también por la reflexión que puede conllevar en términos de economía o del mundo de la empresa? Si os ocurre alguna, pues tal vez es un momento de mencionarlo. Pero bueno, creo que es un buen momento, si no también para terminar, porque ya es la hora casi, terminar la clase. Me dicen que hace algo de fresquillo. Y nada, pues muchas gracias, Santi, por por haber participado. Al menos yo personalmente me quedo con ganas de ver algunas películas que no tenía previstas, y también espero que todos nos hayamos la reflexión que hacemos a partir del cine con algunos conceptos que hemos mencionado, pues también pues haya sido interesante para todos. Gracias también obviamente a Pepe, pero bueno, especialmente a Santi. Y bueno, si te apetece alguna otra vez en algún momento más adelante, pues repetiremos. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por el rato que nos habéis ofrecido, y a Alex y a Pepe por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a todos por el interés y la asistencia. Exacto, Venga. gracias a ti y a todos los que habéis asistido. Muy bien. Venga, saludos. Adiós. Hasta luego.